Bueno, buenas tardes. Estaremos hoy en el Zoom con la doctora Laura Morelli, bioquímica encargada en el Laboratorio de Envejecimiento Cerebral y Neurodegeneración, que trabaja también en el Instituto Leluar y en el CONICET. ¿Cómo está, Doc? Muy bien, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Eh, Ignacio puso como título mitocondrias y me pareció tan amplio que lo fui ajustando un poco a los intereses que tenemos en el laboratorio. Como bien les comentaba recién, yo trabajo en el Laboratorio de Envejecimiento Cerebral y Neurodegeneración. Y, a ver si avanzan acá, exacto. Bien, y por enfermedades neurodegenerativas se entienden a un gran número de patologías que pueden ser heredadas o adquiridas y van teniendo últimamente mucho impacto y mucho interés porque están muy asociadas con el envejecimiento de la población. Eh, Básicamente todas estas enfermedades se caracterizan porque presentan una disfunción progresiva ¿Aló? del sistema nervioso central. Hay ¿Aló? alrededor, avanzo, hay alrededor de 600 enfermedades neurodegenerativas descritas, dentro de las cuales la enfermedad de Alzheimer es la que más prevalente y ¿Aló? es bien severa. I have no sound. ¿Ustedes Doc, me se están le está escuchando? escuchando. Ahora está hablando la Doc y en un ratito hacemos las preguntas, Rodolfo. ¿Ustedes me escuchan? El Sí, resto de Doc, la gente se escucha. se escucha, o sea, puedo seguir. Sí. Muy bien. Entonces, ¿Aló? a nivel neuropatológico, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque presenta una acumulación progresiva y masiva del péptido amiloide beta. El cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer a nivel neuropatológico muestran depósitos masivos de amiloide, ya sea en forma de placa ¿Aló? senil, ocluyendo la vasculatura Thank you. cerebral o como degeneración neurofibrilar causada básicamente por la acumulación de la proteína tau hiperfosforilada. También presentan neurogliosis. Y con el advenimiento de las nuevas técnicas de imágenes, hoy es factible poder ¿Aló? caracterizar estadios clínicos de la patología en base a lo que nos muestra la resonancia magnética, que es indicadora de atrofia cerebral, el PET con flúor de oxiglucosa, que nos indica ¿Aló? algunas áreas del cerebro principalmente afectadas, donde presentan menor captación de glucosa, y se han desarrollado diversos compuestos con radionucleidos. ¿Aló? Eh, El viejito está, Doctor, el viejito es de Estados Unidos. le anoto que le pongo en el chat que nosotros escuchamos y que él no. Doctor, no sé, la verdad que me da cosa seguir así. Ahora escribo en el chat, Doc, si quiere siga y yo le escribo al doctor. Bueno, dale, perfecto. Bueno, entonces les decía que con estas técnicas de imágenes podemos ver la atrofia cerebral, las áreas del cerebro que presentan hipocaptación de glucosa, y podemos ver in vivo lo que antes necesitábamos verlo con la histología del cerebro. Podemos ver los depósitos de péptido amiloide y los depósitos de tau hiperfosforilada. También ¿Eh? recientemente se han No, no desarrollado puedo sondas pasar por que acá, me permiten van a dar la caracterizar computadora. los estadios de neuroinflamación porque marcan ya sea microglía o astrocitos. Y si bien no son muy característicos de diversos estadios de la neuroinflamación, nos indican un estado neuroinflamativo en el cerebro. Todas estas cosas que vemos en el cerebro las podemos recapitular o buscar algún biomarcador a nivel de líquido cefalorraquídeo. Y es por eso que se han caracterizado algunas moléculas y que hoy son básicamente indicadoras de diagnóstico de la enfermedad, ya sea los niveles disminuidos de péptido amiloide
encefalorraquídeo o los niveles incrementados de la proteína fosfotau o de la tau total o del filamento liviano perdón, la cadena liviana de los neurofilamentos. Todas estas cosas, una disminución de péptido encefalorraquídeo está asociada a una mayor acumulación a nivel cerebral. Un incremento de fosfotau indica muerte neuronal y está asociado con este tangle que les mostraba anteriormente. Bien, lo que sabemos de la patología es que es neurodegenerativa y progresiva. Y en los últimos años, si bien nos focalizamos mucho en tratar de entender cuáles son los mecanismos, es el día de hoy que todavía no están demasiado descriptos. Pero lo que sí se sabe es que si uno intenta o pretende abordar la patología con algunas chances terapéuticas que modifiquen la condición, o sea, que lentezcan el deterioro o que frenen la enfermedad, tenemos que focalizarnos en las etapas preclínicas de la patología, donde el deterioro cognitivo casi es muy ligero y las evidencias neuropatológicas no son demasiado marcadas. En estadios preclínicos hay principalmente acumulación de péptido amiloide dentro de la neurona. No hay placas como les mostraba antes. Y a nivel funcional, lo que se sabe es que tienen hay zonas del cerebro, como les dije antes, que presentan una menor captación de glucosa, donde se habla de un hipometabolismo energético. Es por eso que se pensó que las mitocondrias y la funcionalidad mitocondrial podría ser un target primario para el estudio de esta enfermedad. A lo largo del tiempo hay muchas evidencias que vinculan a las mitocondrias con la enfermedad de Alzheimer. Principalmente cuando se analiza el cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer, se ve que todos los componentes de la cadena respiratoria están disminuidos en casos comparado con controles. Y más recientemente, algunos investigadores sugieren que es posible que se genere péptido amiloide a nivel de la membrana de la mitocondria, porque hay una gama secretasa mitocondrial que podría estar encargada de degradar en forma proteolítica y secuencial el péptido precursor del amiloide beta. Y entonces se entiende que este péptido que se genera en la mitocondria puede interactuar en forma específica, ya sea con el complejo 1, con el complejo 3 o con el complejo 4 mitocondrial, impactando así en la funcionalidad del organelo. Entonces, las evidencias más recientes y hay hipótesis que sustentan todo esto, indican que esta disfunción bioenergética puede ser el evento más temprano y la principal causa de la deficiencia sináptica responsable de ese deterioro cognitivo característico de la enfermedad. Básicamente porque las neuronas requieren mucha cantidad de energía para esos disparos sinápticos y esa energía la obtienen principalmente de las mitocondrias. Entonces, nosotros en el laboratorio tenemos una aproximación experimental que involucra el modelado de la enfermedad. Disponemos de modelos animales y de muestras humanas. Contamos con microscopios de alta resolución y tenemos la posibilidad de poder evaluar algunos fenotipos vinculados con la patología, ya sea comportamentales o bioenergéticos. Les voy a contar un poco cuál es el modelo animal que nosotros usamos en el laboratorio. Nosotros trabajamos con una rata transgénica, que es la rata McGill Taiwan APP. Es una rata que se desarrolló en el laboratorio del doctor Claudio Cuello en la Universidad de McGill. Y lo que tiene es que esta rata tiene una expresa a nivel embrionario, ¿no es cierto? Se hizo una transgénesis y hace que los embriones sean portadores de un mini gen humano que tiene la mutación sueca y la mutación indiana, que son dos mutaciones vinculadas al Alzheimer familiar, que hacen que se produzca
altos niveles de péptido amiloide de 40 aminoácidos y de 42 aminoácidos respectivamente, y están bajo un promotor Taiwan que hace que se exprese este mini gen solo a nivel de sistema nervioso, básicamente en el cerebro. ¿Por qué es importante la rata? Porque hasta hace unos años los modelos transgénicos más utilizados son los ratones, y los ratones, comparado con las ratas, están filogenéticamente más alejados. Las ratas son mejores porque tienen un repertorio comportamental más amplio, y eso es bueno cuando uno tiene que estudiar alguna patología donde el deterioro comportamental es el proxy a analizar. Y luego porque disecando el cerebro de la rata tenemos más material para poder trabajar. Esta rata, cuando se la pone en un microPET y se le hace un PET con flúor de oxiglucosa, muestra áreas de hipometabolismo cerebral, lo que le hace un excelente modelo para estudiar el Alzheimer a nivel preclínico. Bien, entonces la pregunta que nos hicimos en ese momento es si esta rata, que tenía este deterioro a nivel funcional, estaba asociado con deterioro cognitivo y con una alteración de la bioenergética neuronal. Lo primero que hacemos con estos animales es evaluarlos comportamentalmente. En el laboratorio tenemos una sala de evaluación de animales y básicamente hoy elegí dos pruebas que son pertinentes a esta enfermedad. Por un lado, hacemos la prueba del laberinto en I, donde exponemos a las ratas a que exploren en forma libre las 3 ramas de este laberinto. Si la rata es cognitivamente intacta y no tiene ningún deterioro cognitivo, va a explorar las ramas del laberinto de una forma alternada y secuencial. Cuando presenta alguna alteración, no hace una exploración de las 3 ramas en forma ordenada. Y ahí es donde decimos que tienen problemas en lo que se asocia al humano con la memoria del trabajo. Por otro lado, hacemos otra prueba en un tanque de agua, que es el laberinto acuático de Morris, donde durante un periodo de prueba ponemos a las ratas a nadar y le ubicamos algunas claves en las paredes para que se orienten, y ubicamos una plataforma, que es eso que se ve en celeste clarito. Ponemos a la rata en el tanque de agua y la rata va aprendiendo a medida que pasa el tiempo en cómo llegar rápido a la plataforma. Esta es la etapa de aprendizaje. Luego de unos días de aprendido la tarea, volvemos a poner a la rata en la misma plataforma y vemos cuánto tiempo demora en llegar a esa plataforma. Y ahí evaluamos la memoria de referencia espacial. Lo que vemos en este modelo es que las ratas presentan alteraciones en la memoria de trabajo, no tienen dificultades para el aprendizaje, pero tienen dificultades en la memoria de referencia espacial. Para tener una idea de cómo estaban a nivel estructural estas mitocondrias, hacemos técnicas de microscopía electrónica donde vemos la composición de la mitocondria, la organización y la infraestructura, y somos capaces de evaluar las terminales sinápticas, las sinapsis que hay en un área específica del cerebro. Nos focalizamos principalmente en el hipocampo. Cuando evaluamos entre wild type y transgénicos, lo que podemos ver es que las mitocondrias prácticamente tienen la misma estructura, no están desintegradas, y el número de sinapsis es exactamente el mismo, ya sea evaluado por microscopía electrónica o por Western blotting, donde medimos los niveles de una proteína posináptica y los normalizamos por los niveles de una proteína citosólica. Con estas evidencias sabemos que esta rata tiene un déficit cognitivo que no está asociado a ningún cambio estructural, pero la pregunta es si puede estar asociado a algún cambio funcional de la mitocondria. Entonces lo primero que hicimos fue evaluar a nivel bioenergético, aislamos mitocondrias del hipocampo de estos animales y las pusimos en un oxígrafo, en un polarógrafo de Clark, y pudimos medir los niveles de respiración en estado basal o la respiración activa cuando le agregamos sustratos. Y aquí vemos que
Cuando uno toma las mitocondrias como organelas aisladas y le agrega glutamato y malato, hace que se active el complejo 1. Pero si en cambio le agrega succinato como sustrato, se activa el complejo 2. Cuando hacemos estas pruebas de respiración en estado basal y en respiración activa en presencia de malato, glutamato, succinato, lo que vemos que las ratas transgénicas presentan alteraciones o una disminución de la respiración activa cuando le agregamos malato y glutamato, lo que nos indica que hay una alteración en la actividad específica del complejo 1, que es la que medimos luego en forma enzimática, y pudimos comprobar que el deterioro, la deficiencia, estaba dada por una alteración en el complejo 1 de la mitocondria. Pero como en estos experimentos que les muestro son mitocondrias aisladas de un hipocampo, donde puede haber mitocondrias que provienen de la neurona o mitocondrias que provienen de la glía, se nos ocurrió que era mejor forma aislar lo que se conoce como los sinaptosomas, que son estructuras que permiten mantener el botón sináptico pegado al pedacito de neurona adyacente. Este sinaptosoma es como una bolsita que contiene mitocondrias. Entonces, aislando los sinaptosomas, evaluamos que en estos sinaptosomas teníamos presencia de amiloide beta en forma de monómero, y luego, como son estructuras similares a las células, las evaluamos en un equipo que es un respirómetro in situ, que se conoce como Seahorse, y aquí lo que hace es que uno siembra plaquea estas estructuras en una matriz plástica. Esta matriz tiene una ingeniería tal que sobre ella se calzan unos cartuchos que son capaces de dispensar venenos específicos para la funcionalidad mitocondrial. Y de esta forma, cuando dispensan oligomicina, inhibe la ATP sintasa y la respiración basal disminuye. Luego, cuando dispensa un desacoplante, como es el FCCP, se dispara la cadena transportadora de electrones y se obtiene la respiración máxima. Y cuando en el cartucho larga antimicina y rotenona, que son inhibidores del complejo 1 y del complejo 3, se corta por completo la respiración. Entonces, con este perfil que se ve aquí en negro, uno puede sacar parámetros sobre la respiración basal, la respiración dependiente de ATP y lo que se conoce como Spare Respiratory Capacity o capacidad respiratoria de reserva, que nos indica cuán hábil es la célula para disponer de energía cuando la demanda energética es alta. Si una célula como la neurona, cuando necesita disparar, necesita mucha energía y entonces tiene que activar su sistema mitocondrial, y vemos que en el caso de las neuronas tienen altos niveles de spare. Hay otras células que no tienen demasiada capacidad respiratoria de reserva. Entonces, cuando analizamos la bioenergética de estos sinaptosomas aislados de estos cerebros de ratas, vemos que las ratas transgénicas presentan una respiración máxima menor que las ratas wild type. Y cuando los normalizamos y evaluamos la tasa de respiración de oxígeno normalizada por la cantidad de proteína que ponemos en ese well, vemos que los transgénicos son menos hábiles, los sinaptosomas de las transgénicas son menos capaces que las wild type de proveer energía cuando la precisen. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de todo esto? Porque no hay una ruptura de la organela y hay una mitocondria que respira menos. A nivel estructural vimos que estaban bastante bien conservadas. A nivel funcional vemos que las actividades, por ejemplo, la citocromosintasa, que es una enzima típica del ciclo de Krebs, no se ve alterada, pero sí la actividad del complejo 1, como les dije anteriormente. Entonces, las conclusiones eran que teníamos una deficiencia respiratoria, pero no sabíamos bien, por un lado, si las podemos revertir, si revertimos esta disfunción bioenergética, mejoramos la cognición,
Y por otro lado, ¿cuáles serían los factores que podrían dispararnos a tener este problema? Para estudiar la reversión, lo que contábamos era con lo siguiente. Sabíamos que nuestro modelo animal tenía alteraciones en la memoria de referencia espacial y tenía una disfunción bioenergética. Y por otro lado, en bibliografía se había reportado que había una droga que se utiliza como, que se ve también como un suplemento nutricional que se llama PQQ, que es la pirroloquinolinequinona. Es una droga que induce biogénesis mitocondrial, es antioxidante, promueve la oxidación, la beta-oxidación lipídica y protege a la mitocondria. Entonces lo que quisimos probar es si estas ratas las podíamos exponer a un paradigma experimental donde durante 6 meses les dábamos de tomar agua con PQQ, a una concentración que ya había sido reportada que era eficiente para promover mejoras en la funcionalidad mitocondrial. Bueno, lo que vimos es que después del tratamiento con PQQ, las ratas revertían esta deficiencia en la spare respiratory capacity, podían a la vez disminuir la tasa de TBARS, que es un indicador de la oxidación lipídica, no alteraban los niveles de mitocondrias, mejoraban, revertían las alteraciones en la memoria de trabajo y también revertían las alteraciones en la memoria de la referencia espacial. Por lo tanto, con esto podíamos, en cierta forma, corroborar que esta disfunción bioenergética que está asociada a la cognición, si se logra mejorar la bioenergética, se mejora la cognición. Bien, como estamos siempre interesados en entender cuáles son las causas de esta disfunción bioenergética, sabemos que mucho de la funcionalidad de la mitocondria depende de cómo interactúa con otra estructura que es el retículo endoplásmico. En la interacción entre la mitocondria y el retículo endoplásmico es una zona de conexión que se la conoce como MERC o MAM, que son membranas asociadas a mitocondrias o conexiones mitocondria-retículo. Sabemos que estas conexiones son yuxtaposiciones que están mediadas por estructuras proteicas que cubren alrededor entre el 15 y el 20% de la superficie de la mitocondria y que se separan entre ellas entre 5 y 25 nanómetros cuando están conectadas con el retículo endoplásmico liso. Por otro lado, se sabe que si uno puede, mejor dicho, la interfase de aposición, o sea, la cantidad de retículo que se asocia a la mitocondria, tanto como la separación que hay entre la mitocondria y el retículo, determinan la funcionalidad bioenergética. Y muchas veces las organelas se van acercando, alejando, dependiendo de la necesidad metabólica que tiene la célula para preservarse tal vez de algún posible estresor. Entonces quisimos evaluar si en nuestro modelo esta era algunas de las situaciones que podían condicionar a la alteración en la falla bioenergética. Para eso lo que tuvimos que hacer fueron cultivos primarios de neuronas hipocampales, de ratas transgénicas y de ratas salvajes. Como les mencioné anteriormente, la rata transgénica tiene un minigen humano portador de la mutación sueca e indiana, que hace que se produzca péptido amiloide de 40 y de 42 aminoácidos, que es el que finalmente se deposita en el cerebro, se acumula en el cerebro de la rata y es el mismo que se ve depositado en el cerebro humano. Las ratas per se no pueden acumular péptido amiloide porque la estructura primaria de su secuencia aminoacídica hace que no tenga la conformación adecuada para que se forme una hoja beta plegada, que es la que se necesita para armar el amiloide. Entonces, con los cultivos primarios de neuronas, que lucen así, esto es una marcación con beta-tubulina en verde y con rojo TOM, vemos las mitocondrias y vemos las prolongaciones sinápticas.
Las células puestas en cultivo con 7 días in vitro o 14 días in vitro, vemos que a los 14 días acumulan una buena cantidad de péptido amiloide. O sea, es un modelo interesante para poder generar un estresor endógeno de la funcionalidad mitocondrial en un modelo de neurona. Pero para poder estudiar esto de las asociaciones y de las aposiciones mitocondria con retículo, necesitamos unas herramientas específicas que básicamente las más aptas a nuestro criterio fueron desarrolladas por Georgi Giannocchi en el MitoCare Center en Jefferson. Lo que hacen estas herramientas son plásmidos que uno puede meter adentro de la célula, que tienen una estructura que es capaz de ser expresada en el retículo endoplásmico y otra estructura capaz de ser expresada en la matriz mitocondrial externa. Estas estructuras tienen unas proteínas que están linkeadas a fluoróforos. Si nosotros transfectamos a la célula con estos dos plásmidos y luego les añadimos rapamicina, la rapamicina sirve como linker entre las dos estructuras y permite que haya una transmisión de energía de una molécula a la otra, y esta energía es la FRET, que es la que medimos en el microscopio. Entonces, si tenemos un cultivo de neuronas, como les mostré antes, las transfectamos con estos linkers y las miramos al microscopio. En Jefferson tienen dos tipos de linkers. Unos linkers que los llaman cortos, que son capaces de espanear, o sea, de unir hasta regiones de hasta 10 nanómetros. O sea, cuando la distancia entre la mitocondria y el retículo es de 10 nanómetros, estos linkers entran. Y tienen otros que son más largos, de 12 nanómetros. O sea, transfectando con linkers cortos o con linkers largos, podemos evaluar la distancia que hay entre la membrana mitocondrial externa y el retículo, ya sea menor a 10 nanómetros o mayor a 12 nanómetros. Bueno, esto es lo que se hace en el laboratorio. Se mide el FRET, o sea, la energía, la luz liberada, ya sea con los linkers cortos o con los linkers largos. Como ustedes ven aquí, cuando comparamos los perfiles de emisión de luz de las ratas wild type o las ratas transgénicas transfectadas con el mismo tipo de linker, vemos que para los linkers largos no hay ninguna diferencia significativa entre los perfiles, pero sí hay diferencias significativas en los perfiles obtenidos con linkers de baja distancia. Estos linkers indican que las aposiciones o las asociaciones menores de 10 nanómetros están vinculadas con el transporte de lípidos, lo que nos hace pensar es que en la rata transgénica pueden estar más laxas estas estructuras y tener alguna alteración en el transporte de lípidos. Generalmente los estudios que uno hace con microscopía fluorescente los debe corroborar con la microscopía electrónica, que es la madre de todas las técnicas para poder estudiar ultraestructura de las organelas. Y aquí es donde hacemos una microscopía electrónica, pero en células que no están peleteadas, o sea, no están levantadas de un cultivo, sino que son las células que crecían en ese portaobjeto que yo les mostré anteriormente. Estos portaobjetos con las células crecidas se incluyen en unos tacos especiales de una resina particular, se hacen cortes finos de estas resinas y se puede evaluar por microscopía electrónica, ya sea la longitud de aposición entre el retículo y la mitocondria, como la distancia que hay entre las organelas. Estas cosas, para hacerlas en forma sistematizada, se desarrollaron unos macros donde uno saca fotos y luego esas fotos con unos programas especiales
el macro que utilizamos también fue desarrollado por Jefferson, y lo que pudimos ver es que cuando analizamos la interfase, la longitud de interfase, o sea, entre el retículo endoplásmico y la mitocondria, en ratas transgénicas comparadas con ratas wild type, las ratas transgénicas tienen una menor longitud de interfase, pero el perímetro de la mitocondria es exactamente el mismo. Y si uno relaciona la interfase, la longitud de la interfase, la divide por el perímetro, ve que hay una relación menor en las ratas transgénicas comparadas con las wild type. Esto se puede ver así, o sea, uno ve la estructura de la mitocondria y mide cuántos puntos de contacto tiene con la del retículo. Y vemos que en las mitocondrias transgénicas hay menos puntos de contacto cuando las distancias son de 10 micrones entre el retículo endoplásmico y la mitocondria. Así que esto corrobora un posible déficit en el transporte de lípidos desde el retículo a la mitocondria. Bueno, para poder corroborar que existe un déficit en el transporte de lípidos del retículo a la mitocondria, hicimos una lipidómica de estas mitocondrias en una facility en NYU, porque no teníamos posibilidad de hacerlas acá en Argentina. Bueno, cuando se hace la lipidómica de estas mitocondrias de wild type y de transgénica, encontramos diferencias significativas, disminuciones significativas en 12 lípidos, dentro de los cuales, uno de los cuales es la cardiolipina. Bien, ustedes saben que la cardiolipina es un lípido fundamental porque regula toda la bioenergética mitocondrial, dado que es crítico para el ensamblado de los complejos mitocondriales de respiración mitocondrial en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, nosotros suponemos que si esas mitocondrias que sacamos de las neuronas de los transgénicos tenían menos lípidos, como nos mostró la lipidómica, tal vez tenían deficiencias a nivel bioenergético. Y eso es tal cual lo que ocurrió. Cuando estas células las pusimos en el Seahorse, vimos que las transgénicas tienen una tasa de consumo de oxígeno menor que las wild type. Entonces, nuestras conclusiones son que a estadios tempranos de la amiloidosis cerebral, donde hay acumulación de péptido amiloide a nivel intracelular, donde sabemos que se puede acumular en el retículo endoplásmico, esta acumulación hace que la unión o el gap entre el retículo y la mitocondria sea más laxo, que los lípidos se transfieran en forma deficiente y por lo tanto los complejos de la cadena respiratoria de electrones se ensamblen también en forma deficiente y eso lleve a la posible alteración bioenergética y finalmente a la neurodegeneración. Bueno, para avanzar con el tema del ensamblado de los complejos bioenergéticos, les comento algo, un concepto que en los últimos años se viene reforzando mucho, es que los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial se sabe que no son estructuras aisladas así y que no están solo fluidas, sino que se organizan en supraestructuras conocidas como supercomplejos. Y hay diversos modelos físico-químicos para explicar la existencia o no de estos supercomplejos. Pero el modelo que más se asocia o se ajusta a la fisiología es un modelo que se lo conoce como plástico, donde los distintos componentes pueden estar solos, pero pueden estar ensamblados. Y dependiendo de la necesidad bioenergética de la célula, o el estado en el que está, pueden estar más solos o más bien ensamblados. Los ensamblados en supercomplejos pueden ser estructuras ternarias,
estructuras binarias donde hay solo dos tipos de complejos. Por ejemplo, se une el complejo 1 con el complejo 3, con dos copias del complejo 3, ¿no es cierto? O el complejo 3 con el complejo 4. O hay estructuras terciarias donde hay el complejo 1 se une con el complejo 3, se une con el complejo 4. Esta estructura 1, 3, 4. Esta estructura 1, 3, 4 se la conoce como respirosoma y dicen que es la mínima estructura necesaria para llevar adelante un transporte eficiente de electrones y la producción de ATP. Y hay algunos que sugieren que si este respirosoma se desintegra, hay más estrés oxidativo porque los complejos 1, que es la principal fuente generadora de ROS, están libres y entonces hay más estrés. Bien, entonces lo que nosotros quisimos ver es, en nuestro modelo de la rata, cómo estaban organizados los supercomplejos. Nuestra hipótesis es que en una situación fisiológica el respirosoma está bien ordenado, el transporte de electrones es eficiente y se genera buenos niveles de ATP. En una situación donde hay un estrés neuronal, ya sea por envejecimiento, por acumulación de péptido amiloide, que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, este respirosoma se desarma, hay más complejo 1 libre y se generan más ROS. Bueno, esto es una de las cosas que estamos terminando de definir, pero en principio lo que hicimos fue medir qué cantidad de complejo individual tenían los animales wild type y transgénicos. Si es que los transgénicos tenían menores niveles de complejo. Recuerdan que en la primera diapo que les mostré decían que había evidencias en el cerebro humano que si uno aislaba cerebro humano, aislaba mitocondrias y evaluaba los niveles de los complejos, decían que en el cerebro humano estaban disminuidas todas las subunidades de los complejos respiratorios. Hoy en día se cree que esas observaciones hechas en el cerebro humano congelado mostraban eso básicamente por un tema de preservación de tejido, pero no sé, no debería ser exactamente, o es mejor dicho, no es lo que se viene ahora corroborando, no es que hay una disminución sistemática de todas las unidades del complejo. Lo que nosotros vimos en nuestro modelo de la rata es que más o menos a igualdad de niveles de complejos, si uno hace la relación complejo 1 sobre complejo 3, 1 sobre 3, vemos que en las ratas transgénicas esa relación está disminuida. Quiere decir que tenemos menos niveles de complejo 1 comparado con los niveles de complejo 3. Bien, ¿y eso qué significa? Nosotros, bueno, tenemos menos niveles de complejo 1. ¿Se arman los supercomplejos? Para estudiar los supercomplejos son técnicas bioquímicas bastante complicadas porque hay que correr mitocondrias y geles, lo que se conocen nativos desnaturalizantes, donde nos permiten evaluar la estructura de estos supracomplejos en forma organizada. Aquí vemos un gel teñido con un cúmasi, donde hay marcadores de peso molecular y van corriendo los distintos complejos individuales, el complejo 3, este afinita es el complejo 1, esta que sigue es el complejo 5, y luego hay estructuras más altas, que está la terniaria, que es el respirosoma, o el supercomplejo 1-3. Lo que nosotros vemos es que cuando evaluamos los niveles de complejo 1, que son los malos, que es el complejo 1 solo, es la principal fuente productora de especies reactivas del oxígeno. Cuando vemos qué relación hay entre el 1 y los supercomplejos, para el caso de las ratas transgénicas, tenemos más complejo 1 libre. Bien, o sea, tenemos menos niveles de complejo 1 y por el experimento anterior, ¿no? Comparado con el 3, pero no lo tenemos del todo ensamblado, hay mucho libre. Bien, entonces, para poder ver realmente cómo estaba organizado el complejo 1, ustedes saben que el complejo 1 mitocondrial es un gigante, es una especie, es una estructura muy, muy compleja. Está formada por 45 subunidades. Acá está diagramado con un esquema de hélices, todas las unidades que están
embebidas en la matriz, ¿no es cierto? Eh, en la membrana interna mitocondrial. Esta es la matriz mitocondrial, esta es la membrana mitocondrial. Hay un montón de subunidades que están adentro de la membrana interna mitocondrial y hay unas cuantas subunidades que protruyen adentro de la matriz. Estas están flotando adentro de la matriz. Se sabe, no se cree, que el sitio catalítico del complejo 1 está en esta zona, el que está adentro de la matriz. Bueno, entonces nosotros queríamos ver si decimos que tenemos menos complejo 1, que a la vez el complejo 1 que tenemos no lo tenemos muy ensamblado en supercomplejos y que tenemos más cantidad de ROS, bueno, ¿cómo está nuestro complejo 1? Para eso lo que tenemos que hacer es proteómica no dirigida de las bandas del complejo 1 que aislamos del gel. O sea, tomamos estas bandas, ¿no es cierto? Cortamos la bandita y eso la ponemos, se trata con diversos solventes y se pone en un equipo de cromatografía líquida asociado a un espectrómetro de masa. Estas muestras las mandamos a Hamburgo, al MBA de Hamburgo, que actualmente la directora es María Marta García Lee, una colega argentina, ex Eluar, que está trabajando allí. Así que es muy amable con nosotros y nos permite hacer proteómica no dirigida con el mejor equipamiento en formato colaboración. Bueno, entonces acá yo les puse en un heat map lo que salió del experimento de María Marta. De las 45 unidades pudimos detectar la mayoría de ellas y acá están puestas en forma de color y marcados con asteriscos aquellas subunidades que presentan diferencias significativas entre la rata wild type y la rata transgénica. Dentro de las subunidades que presentan diferencias significativas, hay dos que son bastante interesantes para estudiar. Una es la NDUFA9, que está ubicada acá, que está como en la bisagra entre lo que está embebido en la membrana y lo que protruye en la matriz. Esta subunidad es crítica para la estabilidad del complejo 1, para que se estabilicen todas estas cosas. El complejo 1 se va armando de a pedacitos, se van metiendo las unidades y se va estructurando. Y la otra subunidad es la S2, que está aquí, que está básicamente asociada a la actividad. Lo que es bueno saber de esto es que para que este complejo se arme, hay algunas subunidades que están codificadas por el ADN mitocondrial. Y hay otras subunidades, la mayoría de ellas, que están codificadas por el ADN nuclear. Entonces, tienen que ser sintetizadas en el citoplasma y tienen que traslocar del citoplasma adentro de la matriz, ¿no? Y ensamblarse. El caso particular es este, de la NDUFA9. Esta es una subunidad que se sintetiza en el núcleo, es un gen nuclear, se transcribe en el citoplasma, trasloca del citoplasma a la mitocondria y se tiene que empalmar con este resto de subunidades y le tiene que dar la estabilidad. Entonces, lo que nosotros suponemos, frente a los resultados experimentales que tenemos, es que si esta subunidad está disminuida en el complejo 1, la actividad enzimática del complejo 1 también vemos que está disminuida, puede ser porque sea más inestable o porque también tengo menores niveles de esta otra subunidad que también es de codificación nuclear. Entonces, lo que pensamos es que tal vez debería haber menores niveles de esta proteína en la mitocondria comparado con los niveles en el homogenato total. Entonces uno ve, si toma el homogenato total de la rata wild type y de la rata transgénica, o sea, el hipocampo todo machacado, vemos que no hay ninguna diferencia en los niveles de esta proteína. Pero si nosotros hacemos un fraccionamiento subcelular, separamos a las mitocondrias y analizamos los niveles de esta proteína en la mitocondria, vemos que en el caso de las transgénicas es mucho menor la expresión de la cantidad de proteína que tenemos adentro de la mitocondria comparado con la wild type. Entonces, sugerimos que en cuanto a la
actividad del complejo 1 se refiere, pensamos que está disminuida porque está alterada la estabilidad, porque está alterada la translocación de las proteínas nucleares a la matriz mitocondrial. Esto es algo que ya se había propuesto con el péptido amiloide, y aparentemente este péptido interrumpe, una vez que está oligomerizado, el pasaje de proteínas a través del complejo de TOM. Y a la vez puede ser que este péptido interactúe con las proteínas que tienen la señal para poder pasar adentro de la mitocondria y no las deje, o sea, que esté perturbado este pasaje. Si este pasaje está perturbado, obviamente todas las proteínas de origen nuclear que forman parte del complejo 1, o todas o muchas, se van a ver afectadas dependiendo de la posibilidad que tengan de interactuar con el péptido y también de la posibilidad de qué cantidad de este amiloide está agregado y está ocluyendo este tapón. Bueno, estos son los experimentos que en este momento una de mis becarias está haciendo en el extranjero para poder terminar el trabajo y dar como propuesta que las alteraciones del complejo 1 se deben básicamente a su ineficiente estabilidad, a su ineficiente ensamblado en supercomplejos, principalmente por alteraciones en la translocación proteica. Con esto les terminé un poco lo que tenemos visto con modelos en rata. Y tengo un par de diapos para contarles lo que estamos haciendo a nivel básico con muestras humanas. Saben que la enfermedad de Alzheimer es un desorden genéticamente muy heterogéneo. Hay un pequeño grupo de individuos que están afectados con la enfermedad y que heredan la enfermedad en forma autosómica dominante, porque tienen mutaciones puntuales en algunos de estos genes, en la proteína precursora del amiloide beta, el gen de presenilina 1 o el gen de presenilina 2. Las mutaciones en APP, yo algo les conté antes con la rata, ¿no? Para hacer la rata transgénica le metíamos un gen humano que tenía mutaciones en el APP que hacía que se produjera péptido 40 y 42. Y hay otro gran grupo de sujetos que son afectados con enfermedad de Alzheimer, pero que debutan después de los 60 años, y estos se los conoce como esporádicos, y no hay un patrón de herencia mendeliano en la enfermedad, sino que la historia familiar tiene peso y hay factores de riesgo genéticos que están asociados al riesgo de padecer esta enfermedad. Bien, este más o menos es el panorama de cómo se conoce hoy la arquitectura genética de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos, como yo les dije, variantes que son muy raras, que son mutaciones puntuales en estos genes que tienen un alto impacto en la patología, porque existe la mutación, existe la enfermedad. Luego hay un conjunto de variantes que son raras, que tienen un impacto medio en el riesgo de padecer la enfermedad. Por ejemplo, si somos portadores de 2 copias del gen de la apolipoproteína E4, tenemos más chances de contraer la patología que si no lo somos. Luego hay un montón de variantes muy comunes que todas ellas sumadas pueden definir un patrón, un perfil de riesgo poligénico, que es un poco lo que se está trabajando en genética de la enfermedad de Alzheimer para poder definir un patrón de riesgo poligénico que permita clasificar mejor a los sujetos que tienen chances de padecer la enfermedad a edad media y así poder tener un poquito más de herramientas para lo que se conoce como medicina personalizada. Bueno, nosotros hace muchos años que trabajamos en unos consorcios de genética de enfermedad de Alzheimer en Argentina, y antes de entrar en eso les voy a contar algo en particular de las presenilinas, porque si no, no me van a seguir. Les contaba acá, ¿no?, que había 2 presenilinas, presenilina 1 y 2, cuyas mutaciones producían enfermedad de Alzheimer familiar de origen temprano. Bueno, ¿qué hay entre presenilina 1 y 2? Presenilina 1 y 2 son unos monstruos de proteínas, tienen muchos dominios de transmembrana,
Es el componente catalítico de lo que se conoce como la gamma secretasa, que es la encargada de cortar al péptido, a la proteína precursora de amiloide para generar APP. Y entre presenilina 1 y presenilina 2 comparten más o menos el 66% de homología. ¿Y qué pasa? Pero hay más o menos 300 mutaciones descritas en el gen de presenilina 1 que están asociadas con la enfermedad de Alzheimer y unas 87 descritas en el gen de presenilina 2 asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Cuando un sujeto tiene mutación en presenilina 1, tiene un Alzheimer muy aguerrido, muy florido. Arrancan a los 50 años con déficit cognitivo, con mucha neuropatología. En cambio, cuando hay mutaciones en presenilina 2, los sujetos se confunden mucho con los Alzheimer's esporádicos, o sea, debutan más tarde con la enfermedad, no es tan agresiva, no tienen tanta neuropatología. Bueno, como le decía, nosotros trabajamos hace muchos años en un consorcio de genética de enfermedad de Alzheimer y fuimos los primeros en caracterizar un pedigree argentino portador de mutación en presenilina 1. Como fundador genético independiente y más recientemente también caracterizamos en la Argentina a un par de familias descendientes de Boyda Sherman portadores de la mutación en presenilina 2. Entonces, con estos sujetos están seguidos en cada uno de por los neurólogos cognitivos en los distintos centros médicos en donde se atienden. Y lo que llama la atención es que tanto la mutación en presenilina 1 como en presenilina 2 que tienen estos sujetos, estas familias, están ubicadas en el mismo dominio de transmembrana y apenas alejadas un par de bases. ¿Y cómo puede ser que una mutación que está ubicada en el mismo dominio que la otra tenga fenotipos tan distintos? O sea, ¿qué es lo que los hace tan distintos? Entonces, una cosa que se nos ocurrió pensar es que tal vez hubiese una respuesta adaptativa al estrés distinta en las neuronas que sean portadoras de presenilina 1 o de presenilina 2. Y sabemos que esta respuesta adaptativa al estrés se asocia mucho con la senescencia. Y la senescencia se entiende como este arresto irreversible del ciclo celular. Una célula que entra en senescencia modifica un montón de parámetros, entre los cuales están el ROS y la actividad mitocondrial. Bien, ¿qué pasa? Últimamente está el concepto de la neurona senescente. Antes se pensaba que la senescencia solo se estudiaba en células en desarrollo, pero hoy se sabe que también las neuronas pueden lograr senescencia cuando están en un contexto senescente. Y este contexto senescente podría ser la acumulación de péptido amiloide beta, una situación de estrés que hace que la neurona empiece a adquirir algunas cosas que no la hacen bien, o sea, empieza a expresar de nuevo proteínas de reentrada al ciclo celular, muestra disfunción metabólica, tiene un perfil proinflamatorio. Esto sabemos que lleva a la astrogliosis y a la muerte neuronal. Entonces, este perfil de senescencia asociado a senescencia, nosotros nos preguntamos si tal vez en las neuronas portadoras de presenilina 1 era distinto de las neuronas portadoras de presenilina 2. Entonces, pudimos hacer neuronas derivadas de fibroblastos de pacientes portadores de estas mutaciones. Las biopsias se hicieron en el Hospital de Clínicas. Las células, los fibroblastos, se reprogramaron en Placema, en el laboratorio de reprogramación celular que dirige el doctor Fernando Pitossi en la Fundación Leloir. Luego las llevamos a células indiferenciadas y se diferenciaron a neuronas en el laboratorio de genética del crecimiento y sobrevida neuronal en el instituto, en el CIMETSA, que es el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, a cargo del doctor Alfredo Cáceres. Una vez que se tienen estas neuronas, nosotros nos encargamos de analizar todos los perfiles bioquímicos y bioenergéticos. Acá les muestro más o menos cómo lucen las neuronas que vamos reprogramando desde
un estado indiferenciado hasta una neurona de 7 días in vitro, donde se ve claramente la morfología típica de una neurona adulta. Bueno, estas neuronas nosotros les hicimos marcadores citológicos para ver que eran neuronas. Evaluamos que la mutación se propagara en estas líneas a pesar de la diferenciación. Hicimos estudios funcionales para ver que las neuronas respondían, por ejemplo, a la movilización de calcio. Y con estas neuronas evaluamos los niveles de péptido. Vimos que la relación de péptido 42, péptido 40 era siempre en distintos clones portadores de la mutación, era más alta que la del control. Y vimos con sorpresa que las mutaciones en presenilina 1 acumulaban mucho más péptido que las mutaciones en presenilina 2. Entonces nos focalizamos en pensar si este marcador de presenilina 1, esta presenilina 1, que hace que las neuronas acumulen más péptido, tenía un correlato bioenergético. Estas neuronas las pusimos en el Seahorse y aquí también vemos que dependiendo de la mutación que tienen, comparado con el control, que es el rojo, algunas están parecidas al control, que son las mutaciones en presenilina 2, y otras están muy distintas, que son las mutaciones en presenilina 1. Estas mutaciones en presenilina 1 parece que respiraran más. Lo que en realidad tienen es mayor SPEAR. Lo que en realidad indica es que pueden ser capaces de transportar más electrones a lo largo de la cadena transportadora de electrones. Queríamos ver si tenían más respiración porque tenían más mitocondrias y vimos que no era ese el caso. Y vimos cómo qué forma tenían estas mitocondrias. Cuando las analizamos en una microscopía confocal y aplicando los macros apropiados, podemos medir la longitud de las mitocondrias y vemos que las mitocondrias de las neuronas portadoras de mutación en presenilina 1 son más alargadas, mucho más largas, más fusiformes que las de presenilina 2, que las controles. A la vez, esto también lo corroboramos porque tienen mayores niveles de mitofusina, que es la proteína asociada a esta morfología más larga. Bien, estas neuronas, generalmente tan alargadas, producen más ROS. Quisimos ver si tenían marcadores de ROS en cultivo con una marcación con beta-galactosidasa y se ve que sí, son neuronas más estresadas. Y entonces estamos aquí, partimos de un cerebro de paciente, de ese cerebro nosotros conectamos a la familia porque eran mutaciones familiares, aislamos los fibroblastos, vimos, de esos fibroblastos hicimos neuronas, con esas neuronas evaluamos la funcionalidad mitocondrial, estamos viendo qué capacidad de intercambiar calcio tienen con el retículo estas mitocondrias y conseguimos, a través del Mitocare Center, como les dije, de Jefferson, una molécula que es el MIQ-1, que es un transportador, es inhibidor de un transportador de calcio mitocondrial. Este inhibidor del transportador de calcio mitocondrial se está utilizando también mucho en terapias o en cardiología para evaluar funcionalidad mitocondrial en cardiomiocitos. Lo que nosotros queremos ver es si esta alteración está dada porque hay un mayor influjo de calcio desde el retículo a la mitocondria y lo podemos frenar con un inhibidor farmacológico, tenemos tal vez la expectativa de que tal vez pueda tener un posible impacto clínico, dado que esta interacción es sumamente relevante para muchas patologías, independientemente de lo que estamos viendo nosotros en la senescencia asociada a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, con esto termino mi charla. Agradezco al CONICET, a la agencia, a la Facultad de Medicina, a las fuentes que nos dan financiamiento y bueno, este es mi mini grupo de trabajo. Muchas gracias y espero no haberlos atosigado o aburrido con la charla. No, Laura, genial.
La verdad que ya te vi, Rodolfo, vas a ser el number one. Espectacular. La verdad que se me ocurrieron un montón de cosas cuando vos fuiste contando. Perdóname que llegué tarde, estaba en el auto viniendo del hospital para acá y los tenía, los veía, pero no los escuchaba. Vi que hubo una interacción entre Rodolfo y vos. Sí, Rodolfo es un ex cirujano cardiovascular activo con sus preguntas y que seguramente va a tener que decir algo ahora en breve, pero la verdad que a mí se me ocurrieron un montón de cosas por el grado de investigación que llevas adelante acá en el Instituto Leluar y bueno, vamos a, ir, vamos a darle voz a Rodolfo. Rodolfo, desmuteate, que estás muteado, así puedes arrancar con lo que quieres decir. Seguís muteado, Rodolfo. Está bloqueado el micrófono. Dale, Rodolfo, dale, habla. Pero está el sonido no sale, desmuteate. No te escucho, no te escucho. Tenés que tocar el micrófono donde dicen, el micrófono, viste que hay abajo, a la izquierda, no te escucho nada. No te escucho, pues tenés bloqueado tu micrófono. Tenés que, donde dice ¿Me mute, escuchás ahora? ahí perfecto, ahí perfecto. Ahí volviste. Adelante, Rodolfo. ¿Me escuchás ahora? sí, ¿Sí o no? Sí, sí. sí. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Yo quería contribuir con una pequeña información porque las mitocondrias son un organoide muy importante vinculado con el metabolismo del oxígeno. Y el primer caso documentado de mitocondria, una enfermedad debida por de las mitocondrias, ocurrió en una persona, en una mujer de 30 años, de Suiza, mujer que arribó en mayo de 1958 a la clínica de Rolf Luft, physician del Karolinska Institute near Estocolmo, complaining that she constantly feels hot. This condition had begun when she was about 7. She had seen many doctors, but none had been able to pinpoint the cause. Luft measured elevated internal and external temperature and noted that although she has ate constantly, she was thin and could not gain weight. To replace fluid loss through sweating, she had to drink large quantity of water, although she has been lethargic and her basal metabolic rate was double what was normal. Luft biopsied her skeletal muscle and discovered that it was abnormally dense and the mitochondria the large size. So I appreciate this presentation because it could correlate that. En español, Rodolfo, en español, seguí en español. ¿Cómo? Seguí en español. Bueno, en realidad el primer caso documentado de enfermedad vinculada con las mitocondrias afectó a una mujer de 30 años, mujer sueca, que arribó
en 1958 a la clínica de Rolf Luft, a physician at the Karolinska Institute, cerca de Estocolmo, complaining de que ella estaba continuamente tenía calor. Esta condición comenzó cuando ella tenía edad de 7 años y fue vista por múltiples médicos, pero ninguno pudo determinar la causa. Él también me dio la temperatura interna y de la piel y notó que ella comía constantemente, ella era muy delgada y no podía ganar peso. Para reemplazar el líquido que ella perdía, ella tenía que tomar grandes cantidades de agua y si bien ella estaba letárgica, su metabolismo basal pues, el doble de normal. En su corazón, y su corazón estaba latiendo a 100 por minuto. Ella fue biopsiada en el músculo del esqueleto y descubrieron que habría una normalidad dentro de las mitocondrias de gran tamaño y masa, que ese fue un hallazgo muy interesante y yo creo que es bueno tener en cuenta porque las mutaciones de la mitocondria pueden llevar a enfermedades musculares humanas. El Alzheimer es una de las que está muy vinculada con eso. Entonces creo que, que la mitocondria es uno de los más complejos máquinas biológicas dentro de la célula, que y cuando funcionan bien genera la gasolina, diremos yo, que las células necesitan para que las disfunciones mitocondriales de otra manera están implicadas dentro de las neurodegenerativas otros desórdenes como la diabetes, cáncer, con alteración de la respuesta inmunitaria y el ojo del envejecimiento. Una de las cosas que Mota notó que las mitocondrias eran muy lindas y que ellas eran en un estudio de la órgano. Muchas de estas Black and White images han sido artificialmente tintes, revelando la forma de la mitocondria en los diferentes tejidos. Pensé que esto es una cosa que es un artículo de la Kennedy, de la revista de la Kennedy Goldman, escrito por Jonathan Shaw y describiendo la experiencia de Bansi Mota, que fue uno de los primeros que llamó la atención de esta enfermedad. Me encantó, Creo que- Rodolfo. ¿Cómo? Me encantó lo que planteaste. ¿Cómo? ¿Sabes? Me gusta lo que planteaste porque es el inicio de algo y me gusta esa curiosidad, o sea, tu curiosidad primero a tu edad y la curiosidad de la persona que fueron pasando en los eventos que vos fuiste contando, tiene que ver con
con la curiosidad científica de poder buscar investigación como la tiene Laura. Y te agradezco mucho, sinceramente, Rodolfo, por haber leído, por haber comentado esto en este grupo, donde están los residentes, Laura. Acá están los residentes y becarios de mi hospital, y son todos cirujanos los que están escuchando, con algunos que ya están formados. Y una de las cosas que es muy importante es esto de la curiosidad, en términos tanto de la medicina o en cualquier ámbito de la vida, en términos de buscar la verdad también o de aproximarse. Y lo que pienso es que yo, cuando vos ibas contando todas estas cosas del Alzheimer, digo, sí, nosotros podríamos hacer un montón de cosas en corazones que no laten bien, que están con insuficiencia cardíaca, o sea, que tienen una falla en su función, y nosotros no sabemos cómo están esas mitocondrias, ¿no? O sea, yo siempre me planteé, en la universidad te hacen estudiar las mitocondrias y demás moléculas, que después, cuando uno va a la práctica clínica o quirúrgica en este caso, nunca llegamos a ese diagnóstico molecular ni genético. La mayoría, una de las cosas que yo me acuerdo en Boston, a diferencia de acá en Argentina, era que los pacientes se operaban con diagnóstico genético todos, y en Argentina siempre el diagnóstico genético está en estudio, independientemente de las variables y las circunstancias, pero es una constante, que no se llega a esa respuesta. Y es algo que, en el caso de la insuficiencia cardíaca, yo me lo pregunto, digo, ¿cómo estarán esas mitocondrias? Desconociendo un montón de cosas, pero digo, no deben estar normales, porque si por algo laten mal, algo debe estar pasando. En el caso de los depósitos de amiloide, es algo que es claro, vos ves algo que se está depositando. Eso es una de las preguntas que me hago, que capaz que puede llegar a surgir algo, pero lo otro es, te felicito por el grado de profundidad en la investigación que estás llevando a cabo y que seguro te apasiona. Me pone re contento ver a alguien como vos y tratando de empujar con todas las cosas que pasan en nuestro país, pero digo, me parece que es muy prestigioso, y la verdad que, bueno, con Laura estamos tratando de armar algo que Rodolfo ya sabe, que es tratando de armar algo con mitocondrias y trasplante mitocondrial. Vamos a ver si salen los subsidios y demás, para ver si podemos avanzar, pero la verdad que mostraste un grado de análisis científico interesante, al mejor nivel. No sé si alguien más tiene alguna otra A pregunta. mí, a mí me resultó también interesante la correlación, la vinculación con el Alzheimer, ¿no es cierto? El Alzheimer es una enfermedad muy dañina que deteriora a mucha gente y que mata a mucha gente. Entonces, ¿hay algún progreso en la investigación? Puede ser que esa gente que sufre y envejece rápidamente y que sufre calor y que tiene muchos problemas porque tiene ese bichito, esa célula que genera calor y energía. Puede ser una información útil para el tratamiento de esa gente. No sé cómo hacerlo, pero yo recomiendo ese artículo de esta gente, de este señor que este, se llama Vanci, B corta A, MSI, Mota, Mootha, que llegó a Harvard y estudió este problema. Sí, no, la verdad, Rodolfo, que sí, me interesa, o sea, obviamente, como mostró Laura, que tiene un impacto general, pero cosas que yo venía pensando era, nosotros sabemos que el miocito, cuando tiene, aparte de las mitocondrias, el núcleo y todas las estructuras,
cuando el sarcómero se distiende, nosotros tratamos que no se distienda el ventrículo izquierdo, porque cuando se distiende se desacoplan la actina y la miosina. Eso se ve hasta a nivel molecular, y después que para que lata es muy difícil, que si se desacopló, es como un resorte que ya se venció. ¿En qué Pero tejido es eso? en el músculo cardíaco. Ah, bueno, entonces mirá vos, yo no sabía eso, que esto puede, el estudio de estos bichitos puede explicar muchas cardiopatías, ¿no? Y No sí, sé si eso se está investigando o no. no, que yo sepa Sí, no, pero un punto que es muy importante es que ese acople en las cabezas de miosina es energético todo eso. Y es probable que si las mitocondrias no estén funcionando bien, no en chicos que se hayan dilatado, sino que se vayan dilatando progresivamente, puede haber, nosotros tenemos pacientes que tienen menos de 10 kilos, miocardiopatías dilatadas, idiopáticas, las llamamos porque no sabemos cuáles son las causas, y que han tenido alguna enfermedad viral, pero nadie sabe, nadie le pone. bueno, pero Nacho, lo interesante de esto es que me pregunto yo cuántas personas que tienen esos síntomas y esa patología que vos mencionás la han investigado desde ese punto de vista, de las biopsias del músculo cardíaco y todas esas cosas, ¿no? Sí, eso es verdad, o sea, pero esto, una de las cosas que es muy importante es poder estar en contacto con, con Laura, con personas como hablamos la otra vez, con otros científicos que están haciendo animales modificados genéticamente, para poder plantear nuevas investigaciones o nuevas preguntas a generar posibles respuestas. Y eso es una de las cosas por las cuales me interesa. No sé si a alguno de los residentes se le ocurrió algo, o Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? Yo Gustavo es otro. tengo una pregunta, que estoy Presentate, en la Gustavo. dulce espera, pero una pequeña No, pregunta. dale, dale, Va. presentate un poco, Gustavo. No, yo soy cirujano cardiovascular. Estoy en Estados Unidos, en la clínica Mayo, y me interesa todo esto de ciencias básicas. Mi hijo quiere estudiar medicina y le recomendé que esté para ir entrenándolo con el lenguaje. Pero esto ya obviamente excede mi modesto conocimiento como plomero. Pero básicamente, recuerdo hace unos años cuando tuve que dar el examen de Estados Unidos, digamos, ya avanzada edad, tuve que estudiar estas cosas que eran chino básico para mí. Recuerdo que la primera pregunta en bioquímica, para entrenar, hablaba de ubiquinización. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Y Entonces qué es eso? me vino ahora a la memoria, porque no estaba nada preparado esto, me vino ahora, digo, porque la ubiquinización es que las proteínas que ya no sirven son degradadas. Ese Quizás. es el concepto básico, es como que un coso que, digamos, mole carne, que lo metes ahí y salen todos los aminoácidos para después usarse en otras cosas. No sé si la doctora, si estoy diciendo una barbaridad, la doctora me corregirá. No sé, bueno, entonces se me ocurrió preguntarle si esto no podría ser un mecanismo por el cual esas proteínas anormales se acumulan en la célula. O sea, no leí nada, no sé si por qué se acumulan en la célula y no son eliminadas, y si eso podría tener algo que ver, ¿no? O esos, no, proteínas Escucha, Laura, o, estás bloqueada. o polipéptidos, ¿no? O polipéptidos. Sí, la pregunta es totalmente pertinente. La acumulación de estas proteínas amiloides depende de muchos factores. Un poco la característica intrínseca de esta proteína, ¿no? No todas las proteínas arman amiloides, no todas las proteínas se organizan en forma tal de formar una fibra. ¿Está bien? Y en el caso de las amiloidosis hay distintos estadios. Necesitas llegar a una concentración crítica determinada de proteína. Luego armas un oligómero que puede ser soluble
y luego formas una fibra que se te deposita. Hoy sabemos que para casi todas las amiloidosis descriptas, las especies malas son los oligómeros solubles, ya no son las fibras acordonadas que se veían por microscopía electrónica hace 30 años. Ahora son estos oligómeros que tienen muchas superficies de contacto y esas superficies de contacto impactan en forma negativa interactuando con distintas organelas. En el caso de la ubiquitinización, de hecho nosotros tenemos un trabajo publicado que en el cerebro de pacientes con Alzheimer está disminuida la E3-ubiquinasa, o sea, la enzima que encargada de ponerle la etiqueta para que se vaya al proteasoma, está disminuida su expresión. Entonces, un mecanismo que supuestamente es fisiológico de depuración del amiloide seguramente está afectado en el Alzheimer. El Alzheimer está afectada. Las enzimas encargadas de ubiquitinar, están afectadas las enzimas encargadas de degradar la insulina, de degradar al péptido amiloide beta. O sea, el sistema proteolítico está todo deprimido. Entonces eso hace que algunas proteínas en particular que tienen ese riesgo de llegar a esa concentración crítica y oligomerizar sean más propensas a esto. ¿Está bien? Eso es claro. Y con respecto a la mitocondria, si lo queremos conectar, el problema es que el péptido amiloide tiene una cola con cargas positivas que lo hace muy afín a las cargas negativas que tienen, por ejemplo, el complejo TOM de la mitocondria. Entonces, si vos tenés péptido que se va agregando por una cuestión física, se pegotea en una estructura que hace que la función de ese translocador se ve afectada. Entonces es bastante complejo, por eso llegar a la cura de patologías como el Alzheimer es complicado, porque se impactan un montón de mecanismos. Entonces, después de 30 años de estudio, después de 30 años de investigación farmacológica, después de miles de millones de dólares puestos en esto, lo único que tenemos hace poco es un par de monoclonales de dudosa eficacia para algunas personas con un determinado score cognitivo que tiene que ser muy leve y aplicados durante 2 años como para detenerle un poquito el deterioro, porque acá el problema no está para el Alzheimer en sí, como es una enfermedad de la vejez, acá no queremos curar, queremos enlentecer, queremos que la pendiente del deterioro cognitivo sea más suave y entonces ya haces que la gente pase a una edad donde la Bueno, sobrevida baja. pero eso puede ser que esa gente viva más tiempo, pero bien. Claro, claro, sí, ese es el objetivo. Ese es Bueno, el pero objetivo. Por supuesto, lo que digo es que aún no hemos logrado nada de eso. O sea, a nivel farmacológico, ¿no? Están estos 2 monoclonales que se los están administrando a las personas con mild cognitive impairments. O sea, no tenés que tener Alzheimer, tenés que tener un deterioro cognitivo leve. Y las personas no tienen, es un tratamiento que cuesta mucho, va caro, creo que son unos $20.000 por semestre o una cosa así, y se administra este monoclonal, y lo que pasa es que la persona que lo recibe no percibe una mejora en su calidad, porque claro, no está tampoco tan mal como para ver que se mejoró. Entonces, no, pero vos estás en esa ventana de tiempo donde podemos hacer una intervención terapéutica y enlentecer. Y hay también un poco de resistencia de parte primero porque obviamente no es un fármaco que está cubierto, no está cubierto por ningún tipo de cobertura médica, así que es una cuestión privada. Y la cuotita de beneficio todavía no la estamos pudiendo percibir, ¿no? Pero Otra pregunta se me había ocurrido es qué tiene que ver todo esto que se habló, si algo tiene que ver con la acetilcolina que está disminuida. todo tiene que ver, porque básicamente las neuronas colinérgicas son las principales
son las que están principalmente afectadas por los amiloides. El amiloide beta de la enfermedad de Alzheimer impacta básicamente en las neuronas colinérgicas de corteza e hipocampo. Por eso las distintas amiloidosis, dependiendo del amiloide y del tropismo que tengan hacia una determinada neurona, tenés un fenotipo. El Bueno, Parkinson se te va a la pero- dopaminérgica y temblás. El Alzheimer se te va a la colinérgica y perdés la memoria en el hipocampo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. El eso es. hipocampo es donde está la memoria. Claro, entonces lo colinérgico, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos que se le dan son con inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque mantienen mayores niveles de acetilcolina en el terminal sináptico. Entonces no estás curando nada, pero estás haciendo que la vida media de la acetilcolina en la sinapsis sea más alta. Entonces la posibilidad del disparo y que funcione es mayor. Ustedes están en el Con CONICET, perdón. con tu permiso, digo que siempre me intriga, hablando de la memoria, que es para mí un fenómeno muy interesante, es cómo si uno ve el lugar a donde se acumula esa información, cómo es que en ese pequeño pedazo, ese pequeño parte del cerebro puede acumular tanta información. Esa es la cosa, porque es como una computadora que tiene una Por eso capacidad. dicen que es tan importante olvidar, ¿no? Tenemos que olvidar para recordar. Tenemos que sacarnos cosas de la cabeza para que podamos seguir recordando otras. Por eso ahora hay también un montón de farmacología y un montón de cosas interesantes con todo este tema de los olvidos, o sea, los recuerdos traumáticos, la capacidad de poder sacarse ese recuerdo traumático que van teniendo, por ejemplo, los que vuelven de la guerra y, y con millones de trastornos, pero bueno, recordar es también una consecuencia de que podemos olvidar. Si no pudiéramos olvidar, no lo podemos recordar. O Parece que el sea, cerebro Es se... como lavar la memoria. No, no, exacto, deja hablar. No, parece que el cerebro se defiende totalmente. El olvidando cerebro lo que se... quiere Esa, olvidar. y no importa, pero por Muy lo menos interesante, olvida cosas. muy Laura, Eh, interesante. te hago sí, una pregunta, independientemente después de buscar el financiamiento, digo, ¿cómo se podría hacer un estudio donde nosotros podamos correlacionar la clínica de la disfunción de distintos pacientes porque para nosotros los chicos que van a cirugía muchas veces tenemos que recetar músculo, tenemos que, se toma como una biopsia, se puede hacer, y me interesa no llegar a tanto a nivel de proteómica, pero sí a un nivel de análisis, por lo menos morfológico y sí, energético. yo te digo, podemos hacerlo, nos tenemos que sentar y buscar la forma, pero a mí me encantaría poder hacer algo con ustedes. Ustedes son un grupo súper reconocido y si bien como te respondo a vos, Gustavo, yo trabajo en un instituto del CONICET que está en la Fundación Instituto Leluar. El Instituto Leluar es una fundación privada, pero además es un instituto del CONICET. Nosotros tenemos nuestro salario por el CONICET, pero tenemos la infraestructura de la fundación. Es Eh, impresionante, muy bueno, la verdad que y la otra cosa que pasa básicamente en mi grupo, que es un poco lo que te decía Ignacio, que me decís que yo siempre trato de ir para adelante, las tesis doctorales de mis estudiantes terminan saliendo porque hago colaboraciones con el resto del mundo, porque si yo estoy esperando acá hacer un FRET, no termino nunca más en la vida, y entonces ahora tengo una becaria en Suiza, los experimentos en Jefferson los hicieron en Jefferson, los experimentos en NYU los hicimos en NYU, o sea, nos movemos porque no hay forma de que uno pretenda en esta Argentina que las cosas cuadren y te salgan las cosas, porque si no, si estás esperando a que se resuelva acá, no se resuelve. Yo tengo muchos años en esto y es muy difícil, pero interactuando y siendo serios, a mí me va bien, porque, bueno, vamos con una propuesta concreta, con un experimento concreto, con
becarios, que son como los residentes de ustedes, bien formados, así que van 3 meses afuera, hacen los experimentos, vuelven y terminamos publicando en colaboración. O sea, vamos haciendo lo que podemos, pedaleando y remando en dulce de leche, pero no me quedo con esta sensación de una Argentina que no da ni para atrás ni para adelante, ¿no? A En Laura, ciencia. a Laura la vamos a traer acá a Mayo. Porque Ay, me encanta. Yo estuve muchos años en el Guayú, pero Mayo es distinto. ¿Le puedo hacer Escúchame. una pregunta? Sí, sí, Rodolfo. ¿Qué posibilidades hay de hacer un diagnóstico precoz de aquel que está desarrollando la alteración sus, de sus, ¿cómo es? De las mitocondrias? De las El mitocondrias, diagnóstico, precoz de mitocondria no, si pensé que te referías a precoz de Alzheimer. Ahora hay una bueno, molécula que bueno, es pero es que una, están, si son parientes. claro, Si son eh, parientes, entonces se pueden usar las cosas que pasan en uno para combinarlo, para ayudar al otro. sí, a nivel, o sea, determinaciones que estén consensuadas y que se utilicen de práctica, de rutina en la práctica para estadios muy preclínicos, muy asintomáticos, no hay nada, no hay un test que vos digas, hago esto y funciona, ¿no? O sea, al Alzheimer se llega siempre con la clínica, porque el tipo ya empezó a perder la memoria o porque tiene un caso de familiar. Mm. Eh, Genético hay, está el Alzheimer, cuando aparecen estos casos de que refieren un afectado por generación y varios afectados en la familia, uno ya hace un estudio genético y busca esas mutaciones y no es complicado. Bueno, Eh, hay cosas para hacer, hay muchas cosas para hacer. bueno, En relación a las mitocondrias, nosotros hicimos un pequeño estudio con ratas que nunca lo pude llevar con los humanos porque no logré que ningún médico me diera bolilla, porque las plaquetas tienen mitocondrias, ¿no? Pero, y las plaquetas circulan. Y se sabe que las plaquetas, las mitocondrias de las plaquetas pueden ser como centinelas de lo que está pasando en otra parte del cuerpo. Entonces, exacto. como si la plaqueta circula, y va por la sangre, se va, bla, 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 si estoy en una situación, si pasa por el cerebro y hay una disfunción bioenergética cerebral y hay menos metabolismo energético, esa plaqueta debería poder sensar algo que la mitocondria debería poder captar. Y entonces en algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades pulmonares obstructivas, se pueden tomar plaquetas y se puede evaluar funcionalidad mitocondrial infiriendo lo que puede estar pasando en el pulmón. Entonces yo quise hacer algo parecido con el Alzheimer e hice un estudio en ratas y me dio bien. O sea, la verdad que, y quería probarlo en plaquetas humanas, si yo hubiera podido tener sujetos con diagnóstico clínico caracterizado y controles, un número suficiente, poder sacarle sangre y poder evaluar, hacer un PET de esos sujetos y después evaluar la bioenergética en el Seahorse. Porque si vos sacándole sangre podés evaluar algo que está funcionando mal con una muestra periférica, sería de muchísima utilidad. El trabajo en ratas lo publiqué y es la tesina de uno de los estudiantes, pero nunca llegué a probar eso en humanos porque el consorcio en el que participo para estudios genéticos no tenía aprobado el tema de sacarle sangre, sacar las plaquetas, entonces no podía hacer eso. Tendría que poner otro protocolo y bueno, y cada vez que uno mete un protocolo es un lío. Pero creo que el explorar el diagnóstico precoz puede ser importante. Es decir, que no esperar a que esa persona tenga 70 años, 80 porque cuando eso puede estar empezando mucho antes. No sé si eso fuera posible, si hay medicación o si hay cosas que se puedan hacer, pero tal vez sí. Sí, se está Dia- trabajando en esto. Diagnóstico precoz es útil para cualquier enfermedad.
Ahora, si uno pudiera, en la Argentina no hay nadie que te lo haga fácil, pero si vos pudieras hacer PET con abeta, con el compuesto Pittsburgh, y pudieras hacer PET de tau y PET de neuroinflamación, vos agarrás a un paciente, lo metés le haces esos PETs y ya sabes si tiene depósito de amiloide, si tiene neuroinflamación. Bueno, nosotros acá eso no lo hacemos. Yo Igualmente creo las que imágenes solas no, para el Alzheimer en particular, las imágenes solas no van, es un combo con la clínica, con los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, con las imágenes, es todo un combo para el Ese diagnóstico. marcador que se dosa como demostrativo de injuria neuronal Sí, severa, ¿cuál sí, es? ¿Cuál es? Porque las de yo lo veo. tau. ¿Vos a cuál te referís Ah, en los líquido cefalorraquídeo? no, en O sea, sangre, en claro, sangre. ahora están midiendo en sangre una proteína tau fosforilada, que es marcador de injuria neuronal. Y ahí parece que está. eso está funcionando muy bien. Bueno, Mm. Una pregunta, el interferón, pues se veía que era un marcador como que muy rápido en la difusión del Alzheimer. ¿Ha cambiado algo esto? Hace un montón lo había leído, pero Todo lo periférico de citoquinas inflamatorias se está viniendo todo para abajo. O sea, no se sostiene en los ensayos clínicos. Y En vos los podrías mandar tu mail, digamos, Sí, se los para anoto. En mi mail es muy fácil. Si querés lo escribo, es lmorelli, doble L, arroba leloir.org.ar. Morelli, Sì, parla italiano? parlo italiano, sono figlia di italiani Oh, va e ho bene. vissuto in Italia molti anni. Che buono. eh, ok, bueno, muchas gracias. La verdad, yo tengo que salir ahora del grupo, pero le agradezco muchísimo porque esto fue muy interesante. Espero que lo hayan disfrutado todos. La verdad que no sabemos nada, nosotros somos los cirujanos, somos muy básicos y poner los puntitos. Bueno, pero se No, no, puede no, decir, no, no. No, Es una actividad intelectual, hay que tener talento. se Pero puede digamos, si ser, se uno puede le... ser cirujano y pensar. No, no, pero es un poco para realzar la actividad del Research in Basic Sciences, que son realmente... Nosotros admiramos a los Basic Sciences, probablemente ellos nos admiren a nosotros, pero bueno, totalmente, totalmente. es algo A ver, mutuo. ustedes hacen cosas que se ven, que sirven. Claro, Yo tenía un problema con mis hijos cuando eran chicos y me preguntaban, mamá, ¿de qué trabajás? Era un lío claro, explicarle de qué trabajás. claro, Mamá, claro, pero vos qué haces en el trabajo. Empezás la rata, el microscopio, la célula. Viste que a mí me opero panza, opero claro, corazones, salvo vidas. Es todo concreto. Mi marido es bioquímico y farmacéutico. Papá que hace remedios. O sea, eso era fácil, ¿entendés? claro, claro, claro. Mamá, ¿vos qué haces? Y estudio, qué sé yo. Es difícil. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, gracias gracias a Ignacio, ustedes. gracias doctor Nairotti, gracias, un gusto a todos, gracias, muy amable. Gracias. muchas gracias a todos. Laura, desde ya Bien. tengo que pasar a juntarme con vos y ver cómo seguimos. Lo nuestro sigue vivo, no está muerto. O sea, sigue en carrera. Voy a hablar ¿Eh? voy a ver qué puedo hacer. Y Bueno, después, bueno, fenómeno. Muchas muchas gracias, gracias. Ignacio, por esto, ¿eh? No, Hasta gracias a luego. vos. No, muchas Gracias.